Me da gusto saludarlos por este medio. Tengo gratitud en mi corazón, porque aunque sea por este medio, nos podemos saludar. Y bueno, hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Bendito Señor Todopoderoso, invocamos tu poderosa presencia. Te damos gracias, Señor, porque este privilegio tú nos concedes. Invocarte, Señor, y saber que estás oyendo nuestra oración. Cada palabra está registrada delante de ti, Señor, y conoces nuestro corazón. Sabes, Señor, que en medio de nuestros límites te amamos de lo profundo de nuestro corazón y te damos muchas gracias. Señor, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que estemos atentos, que nada nos distraiga, Señor. Es tu palabra bendita, Señor. Queremos asimilarla, queremos entenderla para obedecer, Señor, todo lo que tu palabra santa nos enseña. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Y buscamos, hermanos, en la Santa Biblia, el libro de Hebreos. Leemos del capítulo 1. Leemos, aleluya, del 1 al 3. A su nombre, gloria. Unidos, hermanos, dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También vamos a leer en la carta a los Colosenses el capítulo 1, del 15 al 17. Por favor, hermanos, lean conmigo. Así dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Nuestro tema en esta hora dice: la exaltación del Hijo de Dios. Nuestro objetivo: creer, obedecer la santa palabra de Dios. Así como la carta a los Romanos se dice que es el quinto evangelio, la carta a los Hebreos es un extracto del amor de Dios para la redención del ser humano, realizada en la vida y en la obra de su unigénito Hijo. Es la imagen y expresión de lo que es en sí el amor, su esencia, mostrada y realizada en la vida de su unigénito Hijo. Dice la palabra de Dios en Mateo 17:5, a él oíd. También leemos en Lucas 9:35, por favor, búsquenlo y usted lo lee, por favor. Sí. Lucas 9:35. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Mientras él decía esto, vino una voz
que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que decía, que desde la nube decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que estemos atentos a la palabra de Dios. Él dice, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, a su pueblo elegido. Les habló de muchas maneras porque es un Dios que tiene cuidado de su creación. Y más aún, es un Padre amoroso y tiene cuidado de lo que Él creó. Y nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos que estar atentos, hermanos, a la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, tan difícil. Más aún tenemos que estar en oración, porque nosotros dependemos de la oración, dependemos totalmente y absolutamente del amor de Dios, de su misericordia, y tenemos que estar en continua comunión con Él, porque si estamos viviendo tiempos muy complicados, según los que saben, dicen que vienen aún más, y como sabemos, ¿sí?, esto no es más que profecía que se está cumpliendo. Quizás venga pronto el Señor, no lo sabemos, por eso debemos estar atentos a su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora, ¿por quién habló? Por los profetas, ¿sí? Pero ahora ha hablado por su Hijo, nos ha dado a su Hijo, su máxima expresión de amor. ¿Sí? Vienen tiempos más difíciles, es cuando debemos depender más de la oración, de la comunicación con nuestro Dios vivo. Bendito sea su santo nombre. Dios ha hablado y sigue hablando. ¿A quién ahora? ¿A su pueblo? No, ahora habla a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, a sus redimidos, ¿sí? Entonces estemos atentos a la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros, hermanos, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo hemos recibido como el Señor de nuestra vida. Entonces, hermanos, nos conviene buscar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, ¿sí? La Biblia es la santa palabra de Dios. Palabra viva, palabra santa, palabra poderosa del soberano Señor del universo. Toda la palabra de Dios sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres escogidos, y hablaron lo que Dios les comunicaba para su pueblo. Y decían los profetas una palabra muy de ellos: así dice Jehová. ¿Sí? Así se comunicaba con el pueblo elegido, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus pactos, porque Jehová de los ejércitos es un Dios de pactos. ¿Sí? Entonces, hermanos, Él comunicaba su santa voluntad, así, por medio de los profetas. En otro tiempo, de muchas maneras se comunicó con ellos. ¿Cómo se comunicaba? ¿Sí? ¿Cómo hablaba? Por sueños, por visiones, hay veces por voz audible. ¿Sí? Esa era la forma en que Dios hablaba a su pueblo elegido. Para los profetas del Antiguo Testamento, eran personas debidamente capacitadas y autorizadas por Dios para hablar por Dios y en lugar de Dios. Eran la portavoz oficial de la divinidad. Los evangelios y las cartas narran la vida y los hechos y milagros del unigénito Hijo de Dios. La carta a los hebreos es muy especial, hermanos. Les sugiero que la lean, que la estudien, ¿sí?
Es algo hermoso la carta a los hebreos. Repito, así como decían que los que estudian que la carta a los romanos es el quinto evangelio, el libro, la carta a los hebreos, es el extracto del amor de Dios expresado en la persona de su Hijo. Por eso dice, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Sí, aleluya. Y es muy especial porque no tiene nombre del autor, ni el saludo acostumbrado en las otras epístolas. Hebreos 13 es un pasaje poderoso, poderoso, hermanos. Habla, ¿sí? Habla ¿de quién? Del Padre. ¿Habla de quién? Del Hijo. Y para entender la palabra de Dios necesitamos estar saturados de su Santo Espíritu, ¿sí? Dios en Cristo supera toda previa revelación, ¿sí? Dios en Cristo supera. Antes revelaba por medio de sueños, de visiones, ¿sí? Ahora por medio de su Hijo desafía a su iglesia a cumplir con el compromiso que hemos hecho con Cristo, de que ahora somos hijos de Dios y que nuestra vida debe de estar consagrada a su servicio para su honra y su gloria. Es la suprema revelación de Dios a través de su Hijo. Revelación que en los tiempos del Antiguo Testamento era fragmentada, ¿sí? Incompleta, hasta que vino la completa revelación. ¿En quién? En su Hijo. Dios ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. La promesa cumplida. ¿Cuál promesa, hermanos? Que teníamos un Redentor, ¿sí? Desde Génesis, ¿sí? Se habla, ¿sí?, del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios siempre ha hablado. Desde el inicio de la creación, Dios habla, porque es un Dios vivo y le gusta hablar con su creación. En aquel tiempo, ahora con nosotros, sus hijos. Aleluya. Dios ha hablado con Adán y Eva. Hablaban en el fresco de la tarde de aquel Edén, de aquel paraíso, ¿sí?, que Dios les hizo a Adán y a Eva. Sí, qué triste que no supieron conservar la bendición de Dios, ¿sí? Hablaba con Enoc. Tanta era la relación que tenía Enoc, o Dios con Enoc, que se lo llevó Dios. Le gustaba dialogar con Enoc y se lo llevó. Bendito sea su santo nombre. Habló con Noé. Le dio las medidas exactas del arca. Habló con Moisés, un siervo de Dios, pues único se puede decir, ¿sí? Habló con Moisés cara a cara, así dice la palabra de Dios, habló con Moisés cara a cara. Y cuando estuvo Moisés en el monte Sinaí hablando con Dios, para que le estaba dando sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus pactos, ¿cómo bajó Dios? ¿Cómo bajó Moisés de su plática, de su relación con Dios? El rostro le brillaba, ¿sí? Que Dios quiera que también nosotros podamos brillar para los que están en tinieblas, que llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Le dio a Moisés las medidas exactas del tabernáculo. El tabernáculo es muy importante, porque el tabernáculo es figura de su Hijo amado. La puerta, yo soy la puerta. El sacrificio es la cruz, ¿sí? El lavatorio donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. La palabra de Dios limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Entraban ya al lugar santo, y en el lugar santo estaba
el altar de los inciensos, del incienso, las oraciones. De un lado estaba el candelabro de los 7 brazos, yo soy la luz del mundo. De este lado estaba el pan de la proposición, yo soy el pan de vida. Y ya para entrar al lugar santísimo, solo entraba el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote, ¿sí? Para hablar con Dios. Y para entrar, tenía que sacrificar por sus pecados un cordero. Y tenía que sacrificar otro por los pecados del pueblo para poder entrar al lugar santísimo. Es muy importante el tabernáculo, por eso es figura, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios le dio a Moisés, habló con Moisés, dándole las medidas exactas de ese tabernáculo glorioso que simbolizaba al Señor Jesucristo. Aleluya. El tabernáculo era para estar en medio de su pueblo, repito, porque Dios es un Dios vivo, quiere convivir con nosotros, quería convivir con su pueblo, aleluya. Y era el medio para que Él estuviera, ese tabernáculo, ¿sí? Para que Él estuviera en medio de su pueblo. Él ahora habla para sus hijos, para nosotros, los redimidos, ¿sí? Ahora habla por su Hijo. Y tener la voz de su Hijo, tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es tener con nosotros a Dios. Es tener con nosotros a Dios, aleluya, sí. El oír, hermanos, implica el hacer. Seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dios ha hablado ahora a nosotros. Estemos atentos a su voz, a sus mandatos. Oigamos su voz en oración, hermanos. Él puede comunicarse con nosotros por medio de la oración. Para hacer todo lo que hemos aprendido, Él habla ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Habla para que nosotros seamos obedientes y estemos atentos a su voz para hacer todo lo que hemos aprendido del Hijo de Dios. ¿Qué hemos aprendido del Hijo de Dios, hermanos? ¿Qué hemos aprendido? Amar, por sobre todas las cosas amar, perdonar, ser humildes, ser serviciales, ¿sí? Ser limpios de manos y puros de corazón, aleluya. Es la sugerencia, sí. Perdón, es la sujeción. El ejemplo que nos ha dado, pues la sugerencia bíblica, pero el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo es lo que hemos aprendido de Él. Al hablar a nosotros, Él habla por medio de las predicaciones, Él habla también por medio de los sueños, aún en este tiempo. Él nos habla por medio de su palabra. Es bueno escudriñar su palabra cada día, hermanos, no de vez en cuando. El Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Qué dijo? Sujetó su voluntad a la voluntad del Padre Santísimo. Que no haga mi voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Aleluya. Un ejemplo maravilloso. El Señor siempre trata de comunicarse con nosotros, sí. El Señor está con nosotros, hermanos. Está con nosotros por medio de su Santo Espíritu, sí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No los dejaré huérfanos, sí. Estaré con vosotros, ¿cuándo, hermanos? Todos los días. Así es que todos los días podemos oír la voz de Dios. Todos los días Él se comunica con nosotros. Estemos atentos a su voz. Habló, repetimos, habló con Adán, Eva, Noé, Enoc. Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Sí? A Isaac, poco se nos dice de Isaac, porque fue un hombre muy tranquilo, muy consagrado a Dios.
Él no tuvo concubinas como nos dicen, ¿sí? Él era muy especial, ¿sí? Aunque no se habla mucho de él, pero es un ejemplo de devoción, ¿sí? Y de caridad. Es un digno elemento de la transición entre las obras de Abraham y Jacob. A Jacob le cambió el nombre, aleluya. Hablaba con Moisés cara a cara. Los profetas daban las órdenes de Dios y las instrucciones, cómo debería de vivir su pueblo. La palabra clave para todos en todo tiempo, ¿cuál es? La obediencia, aleluya. Hablaba con los profetas y los profetas decían, así dice Jehová. Pero ahora la palabra de Dios es para la que la lee y la cree. Atendamos a sus mandamientos. ¿Por qué ahora ha hablado por medio de su Hijo? Por medio de su Hijo único. ¿Por qué, hermano? Porque en el Hijo transmite todo lo que es Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio amor, dio a su Hijo, dio instrucciones, aleluya, sí. Nos ha hablado por medio de su Hijo, sí. Nos habla, al hablar por medio de su Hijo, nos habla del carácter de Dios. Todo lo que vemos, o lo sabemos, o lo hemos leído, lo hemos escuchado, de lo que es el Señor Jesucristo, es el firme carácter de Dios. Humildad, servicio, obediencia, sujeción a su palabra, su amor, aleluya. Lean por favor lo que dice Mateo 11:29, gloria a Dios, aleluya. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El impío, hermanos, el que no hace la voluntad de Dios y conociéndolo. Hay personas que dicen, a mí no me hables de tu Dios, a mí no me hables de eso, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen paz en su corazón. Y la palabra de Dios les redarguye. Pero los demonios se oponen porque están llenos de pecado. Dice que los impíos son como el mar embravecido. Echa lodo. Y no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero el Señor quiera, hermanos, que nosotros seamos luz para todos ellos. Es muy importante esto, hermano. Queremos ser luz. Queremos que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios y por vuestro buen comportamiento y nuestro buen carácter se acerquen a Dios, hermanos. Es nuestro tiempo ahora, ¿sí? De todos nosotros, de todos los redimidos, ¿sí? Es nuestro tiempo testificar de lo que es la palabra de Dios. Dios sigue hablando, porque tenemos su palabra es viva, su palabra es santa, su palabra es poderosa, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, estar atentos a lo que Él habla. Sigue hablando, no cierre su corazón. Como dice, no endurezcáis vuestros corazones, sí. No, hermanos, Él nos ama mucho, demasiado. Ahora es cuando necesitamos esa comunión con Dios, esa santa e íntima comunión con Dios. Ya dijimos la vez pasada que debemos buscar a Dios en oración, con fe, con fervor, pero una oración muy especial es la oración en el Espíritu. ¿Cómo es la oración en el Espíritu? Ya dijimos.
No, el hablar en lenguas no es orar en el espíritu. La palabra lo dice, hablar en lenguas. Estamos hablando en lenguas angélicas, ¿sí? Celestiales. Pero orar en el espíritu es meternos en esa santidad, ¿sí? Y dejar que la intercesión del Espíritu Santo, ya no estoy pidiendo yo me quedo calladita y estoy hablando con el corazón. Y es dejar que los gemidos del Santo Espíritu de Dios fluyan, intercedan por nosotros. Ese es orar en el Espíritu, hermano. Dejar que el Espíritu en su intercesión fluya su amor, intercediendo por nosotros. Que el Señor quiera que aprendamos a hacer esa clase de oración tan fervorosa, de fe, de humildad, de sencillez, esperando confiadamente lo que no vemos. Sí, eso es. Esa es la fe. Tener la certeza de que ya está hecho lo que pedimos para honra y gloria de su santo nombre. Nosotros, hermanos, la palabra de Dios en esta carta, que más bien dicen los estudiosos que es un tratado, un acuerdo, ¿sí?, del Espíritu Santo con nosotros. Ahora ha hablado por su Hijo. ¿A quién? A nosotros. Ya no habló a su pueblo, ya no. Ya habló en el Antiguo Testamento, ya habló, ahora habla con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, Él habla y nos enseña por medio de su Hijo el carácter de su Hijo, ¿sí? Su dominio. Conocemos su dominio. No tenemos por qué dudar, hermanos. ¿Qué dijeron sus apóstoles cuando vieron que reprendió a los mares, a la tormenta, a la braveza del mar? Su dominio. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Aleluya. Pues Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, tiene poder para sanar. ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Es lo que está hablando el Señor por medio de su Hijo a nosotros ahora, ¿sí? En este momento, en este tiempo, aleluya. Él perdona los pecados, le dijo al paralítico. Toma tu lecho y vete, tus pecados te son perdonados, sí. Pero siempre ha habido detractores de la palabra de Dios. Siempre lo estuvieron criticando, viendo en qué momento podía fallar para condenarlo, porque no creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo? Si él conocía a José y a María, él conocía, ¿qué dice la palabra de Dios? Sus hermanos y sus hermanas están con nosotros, ¿sí? No creían que fuera el Hijo de Dios, ¿sí? Por eso lo atacaban muy duramente. Pero Él perdona pecados, Él salva, aleluya. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas por medio de este santo libro, Hebreos, que no tiene el nombre del autor. Pienso yo, hermanos, perdón mi opinión, mi humilde opinión, hermanos. Yo pienso que el Hebreos fue escrito directamente por el Espíritu Santo, porque no tiene autor ni tiene... Con la autoridad del Espíritu Santo de Dios fue escrito este libro maravilloso. Y nos habla del sacerdocio perfecto del Hijo de Dios. Aleluya. Le pido que lea en Hebreos 4:14, por favor. Hebreos 4:14. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos 4:14. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. También leemos
hermanos, en el mismo Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso 10, ¿qué dice? Aleluya. Y él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio, dice Hebreos también, que era el sumo sacerdote que nos convenía. El sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. El Señor Jesucristo, cuando murió y recibió su costado a aquel soldado que le hirió con su lanza, ¿sí? Aleluya. Brotó sangre y agua del corazón de Dios. Y los estudiosos dicen que su corazón, cuando le picó la lanza, su cuerpo, su corazón ya había estallado. Por eso, no por la lanza, sino por su corazón se reventó, hermanos, de tanta tristeza. Porque él sabía, hermanos, el Señor Jesucristo sabía de la dureza de nuestro corazón. Nuestros pecados los llevaron al sacrificio, ¿sí? Pero con esa herida preciosa, divina, única, se nos abrió el lugar santísimo. Cada año los sumos sacerdotes, solo los sumos sacerdotes podían entrar. Ahora nosotros tenemos entrada directa a ese lugar santísimo, al trono de Dios. Ahí solamente entraba los sumos sacerdotes. Nosotros tenemos libre entrada, porque dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y ahora nosotros tenemos entrada directa al trono de Dios. Podemos hablar nosotros con Dios y escuchar su voz, lo que Él habla, lo que Él quiere para nosotros. Aleluya. El Señor Jesucristo es el perfecto sacerdote que ofrece un sacrificio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ya dije, ofrecían primero un becerro por sus pecados. Se purificaban primero ellos y luego para el pueblo. Pero el Señor Jesucristo es el sacerdote, y el sacrificio perfecto. Es el sumo sacerdote que nos conviene, que tenemos para la gloria de Dios. Él mismo fue el sacrificio, aleluya. Murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y nos libró de las garras del maligno, de las garras de la muerte. Tenemos la esperanza bienaventurada de que hemos de resucitar con el Señor Jesucristo en el postrer tiempo. O a lo mejor, hermanos, el Señor Jesucristo viene pronto y seremos arrebatados. Pero entonces tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Padre, en los negocios que nos conviene estar ocupados. Sí. El Señor Jesucristo es el perfecto sacerdote que ofreció una vez. Los sacerdotes tenían que sacrificar, sí, por mucho tiempo, por muchos años, pero un solo sacrificio del Cordero de Dios fue suficiente para perdonar los pecados de todos los hombres en todos los tiempos, para honra y gloria de Dios. Aleluya. Él es incomparablemente mayor y mejor que Moisés. Por eso dice nuestro tema, la excelencia del Hijo de Dios. Él es incomparablemente mejor y mayor que Moisés, que los ángeles, que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Es la realización final de todo lo que los profetas anunciaban o anunciaron en aquel tiempo, ¿sí? Indica, habla del pacto de Dios con su pueblo y con la iglesia. Ahora nos habla el Hijo de Dios y nos indica el pacto de Dios con su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Nosotros, sí. Lea, por favor, Éxodo 24, del 6 al 8. Vamos a leer, hermanos. Éxodo 24,
del 6 al 8, aleluya. ¿Qué dice Éxodo 24, del 6 al 8? Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aleluya. El antiguo pacto, ¿sí? Dios había hecho un pacto con su pueblo por medio de la sangre. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces era necesario que sacrificaran a corderos inocentes. ¿Y cómo era? Está escrito en la palabra de Dios cómo tenía que ser ese cordero. Sin defecto, de 1 año, macho, sin ningún defecto. ¿Por qué? Porque prefiguraba al Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Tenía que ser perfecto. Cuando, fíjese qué hermosa es la palabra de Dios. Cuando nacía un corderito, dice los estudiosos, la historia de los hebreos, que de los judíos, como usted quiera decir, lo envolvían en pañales, porque lo veían de una manera especial, y lo envolvían en pañales, porque era para el sacrificio, ¿sí? De aquellos tiempos. Tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin arruga, así como debe de ser ahora su iglesia, ¿sí? Entonces lo apartaban. Así Dios, sí, quiso en esos corderitos prefigurar la imagen del Hijo de Dios, sin pecado, para que pudiera agradar a Dios y perdonar nuestros pecados. Él lo hizo pecado, pero no, en él no hubo engaño en su boca, en el Señor Jesucristo, jamás, ¿sí? Lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, hermanos. Si usted lee la Biblia, hermanos, es un libro maravilloso que nunca le va a aburrir. Cada vez que lo lea, aunque lea la misma porción, siempre va a encontrar nuevo entendimiento. Dios le va a dar luz, el Santo Espíritu le va a abrir el entendimiento y va a encontrar cosas maravillosas que uno se queda maravillado de lo que es el Dios vivo, el que ahora habla por medio de su Hijo. ¿A quién? A nosotros, ¿sí? Lea por favor también Éxodo 24 del 6 al 8, ese es el que leímos, ¿verdad? Ahora vamos a leer Éxodo 7 del 22 al 28. No, perdón, es Hebreos 7, 22 al 28. Aleluya. ¿Qué dice el santo libro? Hebreos 7 del 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, el Hijo de Dios, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Dios, su Hijo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, porque la ley constituye sumo sacerdote, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, el sacrificio perfecto para agradar a Dios, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con su obediencia, su humildad, su servicio, satisfizo todas las exigencias del Padre Celestial. Por eso, porque satisfizo todo lo que su santidad del Dios eterno, del Dios vivo, exigía. El Señor Jesucristo satisfizo esas exigencias, sí. Por eso Dios poderoso lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Aleluya. También dice, hermanos, en Hebreos 8:6, vamos a leer, hermanos, por favor. Dice así: por tanto, por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Es el mejor pacto, ¿sí? Por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, del Señor Jesucristo, mejor que de los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuáles son las promesas, hermanos? El perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Aleluya. Hay algo mejor, hermanos, y de más valor para nosotros que tener esa promesa de Dios, promesas eternas, palabra fiel. Aleluya. Entonces, hermanos, escuchemos la palabra de Dios, estemos atentos a la voz, ¿sí?, del Hijo de Dios. Es el Señor poderoso el que nos está hablando por medio de su Hijo. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Aleluya. Conocemos muy bien los mandamientos de Dios, sus enseñanzas por medio de su Hijo, su palabra. Lea conmigo, hermanos, lea. Es importante que escudriñemos la palabra de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses, leemos del 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 6 al 8. Aleluya. Primera carta a los tesalonicenses. Aleluya. Del verso 4, del verso 6 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, verso 6 al 8. Así dice la palabra de Dios: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Y leemos también, aleluya, en Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, hermanos, por favor, es muy importante hacer estas lecturas. Gloria al Señor. Hebreos 2, capítulo 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos este regalo, hermanos? Esta palabra de Dios. ¿Cómo tendremos justificación? ¿Tendremos justificación? Señor, es que yo no sabía. Señor, es que yo no entendí. Es que la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, es poderosa. No podemos decir no la entendí, hermanos, no. Porque por eso, al recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo, porque Él nos aclare. Dice, recibiréis poder para poder entender la palabra de Dios, para poder tener dominio sobre mi carne, porque con Cristo soy más que vencedora, más que vencedor. Con Cristo en mi corazón puedo vencer las tentaciones de mi carne, puedo vencer las tentaciones del mundo, puedo vencer al mismo Satanás, porque es poder de Dios el que tengo, el que me dio enviando ese Espíritu. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Leemos también en Hebreos, hermanos. Aleluya. En el capítulo 8, en el verso 6. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 8, capítulo 6. Por tanto, por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mejor mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, el segundo del pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? Esta es mi sangre por la que es derramada. ¿Sí? Haced esto en memoria de mí. Qué hermoso, hermanos. Tenemos el pacto de Dios para nosotros. No que nosotros le hayamos amado primero, dice la palabra de Dios, sino que Él nos amó primero, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos enseñó el amor, nos puso el ejemplo vivo, envió a su unigénito Hijo. Por eso dice, ¿cuál es el mejor pacto ahora? Si el otro hubiera tenido validez por siempre, no hubiera venido el segundo. Porque antes el pacto era con animales, con sangre de animales. Ahora es con la sangre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Sí, bendito sea su santo nombre. ¿Y qué dice en Hebreos 4:13? ¿Sí? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nos advierte de la desobediencia, de la incredulidad. La palabra de Dios nos advierte, nos enseña, nos redarguye, ¿sí? Que no debemos de ser obedientes, no debemos de ser incrédulos, porque eso provoca, atrae efectos temporales y eternos. No queremos ir a la muerte eterna, hermanos. No queremos ir de ninguna manera. No invalidemos el pacto. Seamos obedientes, no invalidemos el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Sí. Estemos atentos a la palabra de Dios, hermanos. Sí. Él sigue hablando y seguirá hablando, sí, todas las veces que sea necesario, mientras Él no venga. Porque cuando venga por su iglesia, Él mandó a su Santo Espíritu para que recibiéramos poder, para tener dominio propio, para tener templanza, para tener valentía, aleluya, ¿sí? Y hablar la palabra de Dios. Pero cuando venga por su iglesia, el Espíritu Santo también va a ser recogido. Ya no estará en esta tierra. El Espíritu Santo es eterno, aleluya. Pero ya no estará en esta tierra. Y los que se queden, hermanos, ¿cómo van a luchar?
sin ayuda, sin el poder de Dios, pobres. No nos queremos quedar nosotros, ¿o sí? ¿Usted se quiere quedar, hermano? No creo. Entonces, escuchemos la palabra de Dios, lo que Él habla, ¿sí? ¿Qué quiere? Dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es muy necesario, hermano. ¿Cómo busco la santidad? No puedo, hermano, soy carne. No, sí podemos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. La palabra, Señor, la palabra de Dios. El oír implica obediencia. El oír implica acción, ¿sí? No nomás oí, ya oí. Ah, qué bueno, qué bonita palabra. No, el oír implica obediencia. El oír implica acción. Entonces, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser obediente. Yo quiero servirle. Yo quiero amarlo, porque Él me ha amado de una forma hermosísima, incondicional. Cuando le recibimos como en nuestro corazón, como sus hijos, como dice, por voluntad de Dios, no por voluntad de varón somos creados, sino por voluntad de Dios. Sí. Entonces, ya somos sus hijos. ¿Usted lo cree, hermanos? ¿O no lo cree? Somos hijos de Dios. ¿Está visto, hermano, en los humanos? ¿Sí? ¿Qué decimos? Bueno, hasta el abuelo. Ay, se parece a su papá, igualito a su papá. Su forma de caminar, míralo por atrás, se ve igual a su papá. ¿Sí? Ah, pues entonces nosotros vamos a ser igual a nuestro Padre. ¿Cómo es nuestro Padre? Ah, pues el Señor Jesucristo nos enseñó cómo es el Padre. Amoroso, obediente, sí, humilde, sencillo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya dijimos en la palabra de Dios, dice que los impíos son como el mar embravecido, que echa lodo, solo lodo, puro lodo. Nosotros debemos irradiar luz, no lodo, irradiar luz para la gloria de Dios, para que viendo nuestras buenas obras los hombres se conviertan a ese Hijo de Jesús admirable, a ese Hijo maravilloso que vino al mundo a deshacer las obras del diablo, a quitar mi pecado, clavar en la cruz. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo clavó en la cruz el acta que nos era contraria, es decir, que nos condenaba, porque éramos esclavos de Satanás. Le ganó a Eva, ganó la voluntad de Eva y ahí entró el pecado. Sí, pero el Señor Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, exhibió públicamente la derrota de Satanás. La exhibió públicamente, mundialmente, universalmente y eternamente para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? A oír la palabra de Dios y a ponerla en obra, a practicarla para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Atendamos a la voz de Dios. Nos advierte, no nos amenaza, no, nos advierte que debemos portarnos como lo que somos, hijos de Dios. Y Dios es santo. Sí, hermanos, tenemos que reflejar esa gloria de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a alumbrar a los que están a nuestro alrededor. A que en tu rostro, que nuestro rostro, tu rostro, reflejemos esa sencillez de Dios. Ha de haber sido un rostro hermosísimo, el rostro del Hijo de Dios. ¿Qué reflejaba? Ternura. Ternura es sinónimo de amor, sencillez, obediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Oramos, hermanos. Oramos.
Bendito Señor, Santo Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos benditas. Queremos estar atentos a tu voz. Queremos ser obedientes. Queremos brillar. Así como tu siervo Moisés, cuando estuvo hablando contigo, cuando bajó del monte con su rostro brillante. Pero tú reflejas una luz eterna. La de Moisés era temporal. Pero si nosotros, Señor, nos acercamos a ti, podremos reflejar el esplendor de tu rostro. El fuego de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Que ese fuego, que esa presencia de tu Santo Espíritu haga arder nuestros corazones y podamos sentir la presencia de Dios. Y podamos reflejarla, llevar esa palabra bendita y santa a todos los que nos rodean, con palabras y con ejemplo, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Todo es para honra y gloria tuya, bendito Señor. Que seamos vasos de barro útiles en tus santas manos benditas para hablar lo que tú hablas, para comunicar lo que tú nos has comunicado por medio de tu Santo Hijo, Dios eterno, soberano, Señor del universo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Que seamos obedientes, verdaderos hijos tuyos, Dios divino. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Espíritu, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. 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 Entonamos, hermanos, el coro. Creo que todos no lo sabemos. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios nos presta la vida. Amén.